números hay personas. Os cedo la palabra. Pues nada, muchísimas gracias, Juanjo, en esta segunda intervención del Grupo Labsitec en estas jornadas. El otro día, antes de ayer, cuando hacíamos nuestra primera intervención, hablábamos de cómo nos configuramos, ¿no?, en los años 90, cómo empezamos nuestra incursión con las tecnologías y de cómo pensábamos que las tecnologías nos podían ayudar en eso, ¿no?, en la promoción del bienestar, en la promoción de la salud mental, en la ayuda de los tratamientos psicológicos. Y justamente, decía, la primera tecnología con la que nos interaccionamos y con la que empezamos a trabajar y por la que empezamos a ser conocidos en el mundo de la investigación en cuanto a aplicaciones tecnológicas fue precisamente la realidad virtual, ¿no? Y empezamos haciendo una cosa que ahora ya está bastante extendida, afortunadamente, que es utilizar la realidad virtual para mejorar la eficacia y la eficiencia y la aceptación de algunos procedimientos terapéuticos muy extendidos, basados en la evidencia y con mucha eficacia, como son las técnicas de exposición para, bueno, pues para las fobias específicas y para muchos trastornos de ansiedad. Empezamos utilizando la realidad virtual, pues eso, ¿no?, pensando en su primera aplicación, ¿no?, de fotocopiando el mundo, ¿no?, trayendo el mundo que está fuera de una manera controlada, graduada, a nuestra consulta del psicólogo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en investigación y aunque el otro día hablaba y hoy vamos a seguir hablando, ¿no?, de la necesidad de que todo lo que se hace en los laboratorios de investigación salga fuera, también un poco lo que se pide a los laboratorios de investigación es precisamente que sean punteros, ¿no?, que vayan rompiendo, que vayan avanzando, ¿no?, que sean punta de lanza en cómo seguir explorando las posibilidades de las tecnologías. Y en ese sentido, en estos momentos, en el laboratorio, además de seguir utilizándola de la manera clásica, podríamos decir que lo utilizábamos hace 30 años o 25 años, empezamos a explorar también las posibilidades que tenía la realidad virtual para vivir experiencias en las que ya no solamente me localizaba en un mundo, sino que localizaba a mi propio cuerpo en ese mundo, ¿no? Es decir, empezar a hablar de la realidad virtual como una tecnología encarnada que nos permite, pues eso, ¿no?, encarnar un cuerpo, ¿no? Y en ese sentido empezamos a trabajar, pues, con distintas patologías, con distintos problemas, ¿no?, pues, cómo nos podía ayudar para mejorar los trastornos alimentarios, cómo nos podía ayudar para mejorar la insatisfacción con la imagen corporal, cómo nos podía ayudar para promover, antes estábamos hablando de los odiadores, ¿no?, para promover emociones sociales, para promover solidaridad, empatía, colaboración, ¿no?, que creemos que también es muy importante. Y luego también cómo hacer esas experiencias de una manera multisensorial, es decir, cómo introducir otros elementos que no sean los canales visuales y auditivos dentro de la realidad virtual, cómo introducir el tacto, ¿no? Esas eran nuestras 3 primeras intervenciones, que las hará Marta Miragal, Sara Ventura y Ron, ¿no? Y luego dejaremos las otras 2 últimas para las últimas aplicaciones que estamos desarrollando en el laboratorio, que tiene que ver con el uso de las móviles. Pero empezamos por esta parte de este paso adelante, ¿no?, en la investigación, si queréis. Sí, mira que os cuento algo. Pero primero el tema de realidad virtual y esos desarrollos. O si no lo conocéis, os lo presentaré a Tom Vandale. Él está en la Universidad Thomas More, es el coordinador del grupo de IGEL de la EFPA y presentó un desarrollo para fobias. Y lo que decía, ¿no? Es decir, sí tenemos datos que son buenos, pero es que falta mucho, ¿no?, para poder afirmar que esto realmente sirve. Y el año pasado nos encontramos con que la red virtual es tan golosa, es decir, es tan atractivo, ¿no?, ponerse el casco y utilizarla, que cualquiera está vendiendo el recurso, pero sin ese manual instructivo, ¿no?, sin cómo yo enseño a la gente a usarla y le enseño una casuística que realmente tenga cierta evidencia. Y es más, si en la práctica clínica salen dudas, pues las devuelven al laboratorio para tener una validación que nos permita seguir mejorando. Pero bueno, tendremos espacio para conversar esto. Si queréis, creo que Marta tenía más... Sí, la primera presentación será Marta Miragal, que estamos llevando a cabo un trabajo y un proyecto precioso sobre la utilización de la realidad virtual para simulación del cuerpo y para estudiar todo lo que son los procesos de corporización en la imagen corporal. Marta. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días.
tengo que compartir pantalla. Pone que está Listo, perdona inhabilitado, Marta, ya Juanjo. está, ahora tienes. Perfecto, vale. A ver. Muy bien, pues nada, me presento, soy Marta Miragay, profesora del Departamento de Personalidad. Trabajo en el grupo de Rosa y bueno, tal y como ha contado, voy a contaros un estudio un poco más experimental quizás, pero trataré de remarcar las cosas más importantes y sobre todo trataré de remarcar la potencialidad que tiene la realidad virtual a la hora de evaluar y a la hora de tratar también. Y me voy a centrar en un mecanismo muy concreto que nosotras pensamos, asentándonos en la literatura, que puede estar a la base en este caso, de las alteraciones en la imagen corporal. Para contextualizar un poco este trabajo, lo que voy a hacer... Uy, esperad un momento, que no puedo pasar de pantalla. Vale, para contextualizar un poco el trabajo, os voy a refrescar un poco la idea de qué es la imagen corporal. La imagen corporal se entiende como un concepto multidimensional que engloba tanto cómo percibimos nuestro propio cuerpo, qué pensamientos tenemos sobre nuestro propio cuerpo, qué conductas están asociadas a nuestro cuerpo y a la apariencia y qué actitudes tenemos hacia él. Y bueno, ya es bien conocido que la imagen corporal está formada por dos dimensiones. Por una parte está la dimensión perceptiva, que hace referencia a la estimación del tamaño y el peso corporal, y por otra parte la dimensión afectivo-actitudinal cognitiva, que hace referencia a la parte de sentimientos, actitudes y pensamientos. Bien, pues lo que hemos visto es que, bueno, ya se sabe que las alteraciones en estas dos dimensiones pueden dar, por una parte, lugar a la sobreestimación que hacemos de nuestro propio tamaño corporal, y por otra parte, cuando se altera la otra dimensión, podemos tener problemas de insatisfacción corporal. Lo que no está muy claro es cuáles son los mecanismos que están a la base y que son responsables de que se produzcan estas alteraciones. Y aquí es donde entra nuestro trabajo. Nosotros empezamos a ver que la forma que tenemos de pensar es con dimensiones categóricas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros percibimos la realidad, para simplificarla, percibimos el mundo en categorías. En el caso de, por ejemplo, desde el trabajo de Tobé, lo que se ve es que cuando tú estás observando un cuerpo, lo categorizas como atractivo y no atractivo. Entonces, siguiendo esta línea, hay otros autores que han visto que pasa lo mismo para cuando categorizamos un cuerpo como gordo, como delgado. Y este proceso es automático, es decir, no está reflexionado y simplemente categorizamos como gordo, delgado, y digamos que la categoría normal o intermedias no está cuando hacemos este proceso automático. Ya posteriormente, en procesos controlados, más reflexionados, puede aparecer este continuo. Pero lo que se ha visto es que este límite que nosotros marcamos de cuándo empezamos a considerar un cuerpo de delgado a gordo puede ser diferente para cada persona. Y entonces nosotras aquí nos planteábamos las alteraciones en la imagen corporal, tanto en la sobreestimación como en la insatisfacción, pueden ser que sea responsable de esta alteración este límite alterado que tienen las personas. Y también, en el caso de que esté alterado, podemos modificarlo con la realidad virtual. Entonces, en este sentido, es cuando entra de lleno la realidad virtual, porque es la herramienta que nos permite hacer este tipo de estudios y evaluar este tipo de procesos que son tan micro, pero tan importantes en la psicopatología. Uno de los primeros estudios que se han hecho, por ejemplo, aquí tenemos el estudio de Gledhill, en el que hicieron una intervención, un estudio piloto muy pequeñito, para ver si el límite categórico que estaba comentando puede cambiar. Entonces, por ejemplo, primero lo que hacían era determinar dónde está el límite en el que una persona empieza a categorizar un cuerpo de delgado a gordo. Entonces, por ejemplo, vieron en este estudio en concreto que mujeres con insatisfacción corporal, el tercer cuerpo ya pasaban a categorizarlo como gordo. Y con un entrenamiento donde recibían feedback, con feedback me refiero a que si, por ejemplo, esto
este cuerpo lo categorizaban como gordo, el programa le decía no, incorrecto, es delgado. Pasaba lo mismo con el cuarto cuerpo, hasta que conseguían aumentar al menos 2 unidades su categoría. Entonces las mujeres empezaban a categorizar que estos 4 cuerpos primero eran delgados y a partir de este ya se podía considerar gordo. Esto se hizo en una pantalla de ordenador. Y recientemente, hace muy poquito, este mismo grupo de investigación ha publicado un estudio en realidad virtual donde se replican los resultados y también consiguen aumentar ese límite en el que nosotros empezamos a categorizar de forma automática cuerpos como gordos. El problema de todo esto es que siempre, hasta el momento, se han hecho los estudios pensando en cuerpos ajenos, ¿no? En cuerpos de otras personas. Pero nosotras lo que nos preguntamos es, ¿esto es igual cuando pensamos en la categoría para nuestro propio cuerpo y para los demás? Es decir, cuando nosotras nos miramos o nosotros nos miramos al espejo, ¿cómo consideramos ese límite? ¿Somos más benevolentes? ¿Somos menos benevolentes? ¿Somos más restrictivos? Nuestra hipótesis es que nosotros somos más restrictivos, somos más estrictos a la hora de juzgar nuestro propio cuerpo, en contraste a cómo juzgamos cuerpos ajenos, que no son el nuestro, ¿no? Por la implicación emocional que pueda haber detrás. Entonces, el objetivo que nos planteamos en nuestro trabajo es, vamos a evaluar esto, vamos a evaluar si el límite categórico de gordo o delgado es distinto para nuestro propio cuerpo o para cuerpos ajenos. Y ver si esto tiene una repercusión distinta en la insatisfacción corporal. Bien, pues para ello hicimos un estudio, no me voy a detener aquí, simplemente comentar que con una muestra de 60 mujeres con baja y alta insatisfacción, con normopeso, con edad jóvenes, lo que vimos con este procedimiento, pasando una serie de cuestionarios relacionados con insatisfacción corporal, con sintomatología alimentaria y haciendo unas tareas en realidad virtual para determinar ese límite categórico automático que presentamos todos para nuestro propio cuerpo y para los cuerpos ajenos. Esto lo hicimos en un escenario, como he hecho algún pantallazo para que pudierais verlo, y básicamente es cuando estamos evaluando nuestro propio cuerpo, sale un avatar. Lo que pasa es que aún no he puesto el avatar porque como aparece en milésimas de segundo, porque esto es un proceso automático, no me ha dado tiempo a hacer la foto, pero ahora os enseñaré un tipo de avatar. Pero bueno, lo que pasa es que la persona le damos unas instrucciones y le decimos que en ese momento van a ver su propio cuerpo. Para ello, lo que hacemos es que el cuerpo aparece reflejado en el espejo. Esto es una superposición de otra imagen para que veáis los avatares, pero no ve la parte de arriba de su cabeza. Y esto lo ve en 150 milisegundos, que apenas se puede captar. Porque estamos tratando de evaluar ese proceso automático. Entonces le preguntamos, ¿este es mi cuerpo? ¿Es delgado o es gordo? Y hacemos lo mismo en la otra condición, en la que tratamos de ver si el límite categórico es distinto para juzgar cuerpos ajenos. Y aquí básicamente lo que hacemos es presentar un cuerpo que no es un cuerpo distinto y en las instrucciones se lo decimos y le preguntamos, ¿este cuerpo es de otra persona? ¿Es delgado o es gordo? Bien, pues con un montón, bueno, con muchas presentaciones de los avatares, son como 95 presentaciones de avatares desde una delgadez extrema con un índice de masa corporal de 12,5 a sobrepeso, vemos el límite en el que la persona empieza a considerar un cuerpo de delgado a gordo, ¿vale? Y esto lo hacemos tanto para el propio cuerpo y el ajeno. Bueno, aquí he puesto algunos resultados simplemente para que veáis que tenemos resultados, pero no me voy a meter mucho en el tema estadístico. Lo único que quería resaltar es que cuando hemos comparado la categoría del propio cuerpo y el cuerpo ajeno, lo que vemos es que sí que hay categorías distintas, pero tanto para mujeres con baja insatisfacción como por alta. Parece que esto es algo universal por lo que dicen nuestros datos, pero la diferencia es más grande en las mujeres con insatisfacción corporal.
Y aquí hay otro resultado muy interesante. Cuando nos fijamos en la categoría del propio cuerpo, lo que vemos es que las mujeres con alta insatisfacción corporal, que son las que aparecen rodeadas en rosa, son mucho más estrictas a la hora de valorar dónde está su límite. Es decir, no he puesto los datos aquí, pero si el límite para las mujeres con alta insatisfacción está en 19, las personas con mayor satisfacción lo presentan más alto, es decir, son más benevolentes consigo mismas. También, bueno, con un análisis de predicción, lo que vimos es que un mayor IMC, por supuesto, predice el riesgo de sintomatología alimentaria y insatisfacción corporal, pero cuando comparamos si es la categoría perceptiva propia o el de otro, es el nuestro el que tiene un efecto en la sintomatología alimentaria. Con lo cual, es como, tiene unas implicaciones brutales que ahora explicaré. Básicamente es que, para recapitular, tenemos diferencias entre la categoría, cómo categorizamos a nuestro propio cuerpo y al de los demás. Las mujeres con insatisfacción todavía son más estrictas y menos benevolentes consigo mismas. Y además lo que vemos es que lo que está prediciendo la sintomatología alimentaria es la categoría que hacemos sobre nuestro propio cuerpo, con lo cual la implicación clínica es tremenda, porque lo que tenemos que hacer a partir de ahora en los tratamientos es trabajar sobre el propio cuerpo y no trabajar sobre cuerpos ajenos. Por ello, bueno, nuestra dirección va en ese camino. Ahora estamos recogiendo muestra para ver si esto se cumple en trastornos alimentarios. Estamos haciendo un reentrenamiento que ya estamos poniendo en marcha para ver si el propio cuerpo tiene unos mayores efectos, trabajar sobre el propio cuerpo. Si estos efectos son duraderos, que es lo que nos interesa, sacar del laboratorio a la vida, a la práctica clínica, si esto se mantiene, y ver qué pasa en hombres también, ¿no? Y para ello estamos haciendo un estudio, que es el que os comentaba, y estamos tratando de trabajar con el propio cuerpo, si podemos aumentar a una categoría saludable, por ejemplo la categoría de normopeso, ese límite en el que las mujeres son tan restrictivas. Esta es un poco la imagen que seguiremos, y el feedback que daremos, por si alguien quiere alguna idea, es los participantes cuando pulsen delgado en un cuerpo que estén con un IMC extremadamente delgado hasta 23,5, que es el normopeso, le diremos correcto, pero si marca gordo en esos cuerpos, le diremos que es incorrecto y que ese cuerpo es delgado, y esto de forma muy rápida y automática. Por tanto, los mensajes que me gustaría mandar para que la gente se quedara de esta presentación es sobre todo que la realidad virtual tiene una potencialidad enorme como estrategia de evaluación complementaria en los trastornos alimentarios en este caso, y sobre todo que podemos con la realidad virtual modificar estos mecanismos que están alterados y utilizarlo como estrategia terapéutica coadyuvante en los tratamientos que ya están establecidos en la práctica clínica. Daros las gracias por este espacio que me habéis podido dar, y bueno, aquí tenéis los emails de contacto. Diana Burichka, que es una de las estudiantes predoctorales que está llevando este estudio también, así que muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Como veis, lo que antes comentaba, ¿no? La enorme potencialidad que tiene la realidad virtual en muchos otros campos, ¿no? Distintos solamente al de la fobia. Lamentablemente, Marta nos va a tener que dejar muy pronto porque se tiene que ir corriendo a dar clase, no va a poder quedar a la discusión final, pero bueno, sí, dejar buenos representantes para poder discutir. Gracias, Marta. Gracias. Voy a intentar dejar de compartir. Como antes comentaba, otra de las aplicaciones que nosotros estamos trabajando en emociones sociales, ¿no? Cómo nos puede ayudar a ser más humanos, cómo nos puede ayudar a ser más empáticos, cómo nos puede ayudar a ponernos en los zapatos o en los pies o en la piel del otro, ¿no? Y eso es precisamente uno de los trabajos que está llevando Sara Ventura adelante, que acaba de sacar su tesis doctoral hace unos días justamente con estos trabajos. Así que la dejo que nos lo cuente. Vale. Hola, buenas tardes y buenos días. Voy a compartir pantalla. ¿Está compartiendo todavía?
Ahora. está habilitado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Podéis verlo, ¿verdad? Sí. Bueno, como ha comentado Rosa, acabo de acabar con el doctorado hace un par de semanas que he presentado la tesis y ahora voy a presentar lo que ha sido parte de mi tesis, cómo la realidad virtual puede ser una herramienta para estudiar la empatía y enfrentar el problema de acoso de género hacia la mujer. El problema del acoso de género, desafortunadamente, es una problemática mundial. Cada país, quien más, quien menos, sufre de acoso de género hacia la mujer. Este año el gobierno de España ha sacado una macro encuesta donde ha entrevistado casi 10.000 mujeres de España, donde por primera vez se incluyeron toda la forma posible de violencia sexual hacia la mujer. O sea, una violencia sexual no entendida solo como violencia física, pero también ha incluido otras conductas, como por ejemplo la mirada, el contacto físico no deseado, o simplemente intimidar la mujer. Y claro, ampliando un poco la nube de lo que son los actos violentos, han aumentado también los casos de la víctima de violencia. Una de cada dos mujeres en España ha sufrido de acoso de género y casi el 100% de los acosadores son hombres. Y es una problemática presente también en México, en el país donde hemos desarrollado el estudio el año pasado. Por ejemplo, en el 2016 se registraron aproximadamente 30.000 carpetas de investigaciones por delito. Hay también muchos movimientos feministas que luchan por su derecho. Por ejemplo, ese es un movimiento que hubo el año pasado en México durante el desarrollo del estudio, porque luchan contra el machismo presente en el país. ¿Por qué ocurre eso? Hablando un poco del marco teórico, del modelo teórico que está a la base de la conducta violenta. La conducta violenta es como una consecuencia de falta de empatía, la no capacidad de tomar la perspectiva del otro. La empatía es la capacidad de entender el otro, en pocas palabras, que está compuesta por la parte cognitiva, o sea, la habilidad de entender las emociones de los demás, pero sin dejarse involucrar emotivamente, y está compuesta también de la parte afectiva, o sea, la habilidad de entender afectivamente el estado emocional del individuo. Además, la empatía está también a la base de los comportamientos prosociales. Y debido a su importancia, se han desarrollado varios programas para entrenar la empatía, basados principalmente sobre la toma de perspectiva, basado sobre la imaginación, imaginarse de ponerse en el lugar de la otra persona, por ejemplo, médico-paciente o el padre con la hija. Y en los últimos años, la realidad virtual ha sido definida como la máquina del ser otro, un potencial para poner la persona en el lugar del otro. Para quien no lo conoce, la realidad virtual es una forma avanzada de interacción human-computer y la característica principal es la imaginación, o sea, un sistema avanzado de imaginación que produce un cambio cognitivo, emocional y conductual. Inmersión, que la realidad virtual permite estar dentro del entorno virtual y el usuario lo percibe como si fuera real. La interacción, gracias a la realidad virtual, se puede también interactuar con el entorno, por ejemplo, a través de los avatares. Y últimamente la realidad virtual permite también conectar a la persona, sobre todo a nivel emocional. Como ya hemos dicho, la realidad virtual ha sido utilizada desde los años 90 para tratar varios trastornos psicológicos, como por ejemplo las fobias, los trastornos alimentarios, las adicciones, estrés postraumático. Y actualmente la realidad virtual es utilizada también para poner el usuario, el participante, en el lugar de la otra persona. O sea, eso de encarnar otro cuerpo. Encarnar otro cuerpo, tener la ilusión de tener otro cuerpo y también de mover
mover otro cuerpo. Esta característica de la realidad virtual permite al usuario también de inducir un cambio cognitivo y emocional. O sea, ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, tenemos estudios donde el médico toma la perspectiva del paciente o que la madre toma la perspectiva de la hija. Y este mecanismo tiene un efecto, un cambio a nivel cognitivo y emocional antes y después de la exposición. Nosotros hemos desarrollado un estudio sobre acoso de género, o sea, que el hombre toma la perspectiva de una mujer acosada. Para desarrollar el entorno de realidad virtual, hemos primero hecho dos grupos vocales con la mujer por saber qué es lo que pasa en la ciudad, sobre todo donde ocurren los actos de violación. Y el entorno virtual ha sido desarrollado con una cámara 360 en primera perspectiva. Os enseño parte del entorno de realidad virtual. Por ejemplo, inicia con una inducción del embodiment. Aquí podéis ver el participante, que han sido hombre, que sigue los movimientos de la mujer para encarnarse en el cuerpo, para percibirse, ¿no?, durante el experimento como si fuera una mujer. Y luego el entorno ha sido desarrollado como si fuera un día típico de acoso. O sea, en este caso, por ejemplo, la mujer sale de casa, desayunado, y empieza como un día habitual. Por ejemplo, tenemos la cosa en la universidad, que el chico toma fotos sin permiso en el taxi. Luego tenemos el acoso con la pareja. En el transporte público. Son todos resultados que hemos sacado analizando los grupos vocales con las mujeres. Y por la calle de noche durante la vuelta a casa. Y mañana más, como es el último mensaje, porque es algo que ocurre cada día. El estudio que hemos desarrollado tiene dos condiciones. Hemos comparado la realidad virtual a la 360 con la narrativa, y han participado 44 hombres, 44 hombres, y hemos medido sobre todo empatía, el machismo, la toma de perspectiva y el sentido de unidad. Los resultados han sido muy interesantes porque hay un cambio significativo en empatía y en la actitud violenta entre la baseline y la realidad virtual, y también entre la baseline y la condición control. Y tenemos también un cambio significativo por la toma de perspectiva y el sentido de unidad entre la condición 360, la realidad virtual y la narrativa. Luego hemos hecho también un estudio de seguimiento, un estudio cuantitativo y cualitativo, para ver si el cambio en actitud violenta y empatía, el cambio dura durante los 3 meses. Hemos encontrado cambio interesante en todas las condiciones, y es muy interesante que la actitud violenta baja significativamente durante los 3 meses, midiendo la línea base, el follow-up, baja a nivel significativo. También los resultados cualitativos han sido muy interesantes porque como que los hombres, los participantes, se sienten más empáticos con la mujer. Por ejemplo, han dicho últimamente trato de no mantener una mirada por un tiempo prolongado, o no veo, ya no volteo a verla detrás, y también cómo se sienten involucrados con los movimientos feministas. He aumentado mi respeto por ella, entiendo del por qué manifestan contra la conducta machista. O sea, hemos visto que la realidad virtual, los estudios que hemos hecho, puede tener un efecto también a largo plazo. Y la realidad virtual puede ayudar al hombre a ponerse en los zapatos de la mujer y entenderla, puede sentirse más empático.
La dirección futura es la de desarrollar un programa de prevención basado en realidad virtual para enfrentar el problema de acoso de género. Ya, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Sara. Pues es una de las líneas que el grupo últimamente está llevando a cabo, que es muy bonita, es tremendamente interesante, tremendamente innovadora. Yo creo que puede además tener muchísimo impacto social y ser realmente de mucha utilidad, eso esperemos, ¿no? Bueno, hasta ahora estábamos hablando de la realidad virtual, hablando sobre todo y fundamentalmente de cómo se introducía o cómo se utilizan los canales visuales y auditivos, que es lo más extendido del uso de la realidad virtual, ¿no? Pero en estos momentos también estamos colaborando con un proyecto europeo que creemos que es súper interesante, que es Tactility, que precisamente intenta ver cuál es el papel del tacto en las experiencias que los usuarios tienen en realidad virtual y cómo potenciarlo. Y de eso nos va a hablar Ro, que es la encargada en el grupo de llevar este proyecto adelante. Vale, a ver. Un segundo, comparto, a ver si comparto bien. Ahí se ve la diapositiva, ¿no? Vale, perfecto. Nada, como contaba Rosa, ¿no? O sea, yo les voy a contar un poco este proyecto que se llama Tactility, que es un proyecto europeo en el que nosotros estamos colaborando y somos los encargados un poco de los aspectos psicológicos. Y la idea de mi presentación va a ser contarles un poco cómo surge este proyecto y cuál va a ser el papel nuestro en el mismo, porque ahora mismo estamos casi a mitad del proyecto, pero bueno, o sea, como tiene mucho desarrollo, para nosotros es casi como el inicio, ¿no? Tactility, bueno, surge un poco en estas líneas de los avances que está teniendo la tecnología y en particular lo que es realidad virtual. Y cuando pensamos en esos avances, en realidad virtual estamos pensando básicamente en tres grandes líneas de desarrollo actuales, ¿no? O sea, uno que busca facilitar la accesibilidad a través de la reducción de costes y hay distintas herramientas que podemos utilizar como cámaras 360 para hacer grabaciones, sistemas muy económicos para poder dar realidad virtual utilizando el móvil y algunos aparatos, o incluso la misma reducción de costes en lo que son los sistemas más complejos, ¿no? O sea, los más tradicionales. Después hay toda una línea de desarrollo que está tratando de centrarse en aspectos más sociales, ¿no? En cómo hacer de esa realidad virtual no solo un mundo para uno mismo, sino un mundo compartido en el que podemos unirnos y compartir espacios con nuestros seres queridos o con otros, ¿no? Y trabajar en ese espacio. Y después hay otra línea de desarrollo que está vinculada con seguir mejorando la capacidad inmersiva que tiene el sistema, ¿no? A través de, por ejemplo, la incorporación de nuevos sentidos, ¿no? O sea, o la mejora de los sentidos que ya están, o sea, el audio y la imagen, pero también ir incorporando progresivamente nuevos sentidos. Y en esta última línea es que surge la idea de Tactility. Tactility busca incorporar lo que es el sentido del tacto a través de la integración del trabajo de distintos grupos que están trabajando en distintas áreas a nivel europeo, y busca integrar, ¿no? El trabajo en este caso son 9 equipos que se distribuyen en 7 países de Europa, que cada uno tiene una expertise diferente, en la cual nosotros somos los psicólogos, hay grupos que trabajan en realidad virtual específicamente, otros grupos trabajan en sensaciones táctiles, en la incorporación de la mano en sí misma dentro del sistema de realidad virtual, y cada uno va a aportar a este trabajo como desde su área de expertise para generar este producto, ¿no? O sea, que es un producto que va a tener la integración, digamos, del conocimiento de los distintos grupos implicados. Por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los trabajos de un grupo en donde ellos básicamente lo que trabajan es con la parte de la sensorización en sí misma. Lo hacen a través de la implementación de prótesis, y esto lo están readaptando para poder llevarlo a la sensación del tacto.
Hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, este es el mismo grupo, este es un grupo de Holanda que lo que tiene es un guante que se introduce dentro de la realidad virtual, y con este guante nosotros uniríamos el guante junto con la integración de la sensorización, y trabajando otros grupos que trabajan más acerca de qué es lo que realmente se percibe cuando se percibe en la mano una sensación, estaríamos integrando todo esto para generar finalmente la sensación del tacto dentro del sistema de realidad virtual. Y ahí es donde empezamos a entrar nosotros en esta dinámica. En sí mismo, nuestro trabajo va a tener dos papeles fundamentales. Uno, como contaba Sara, ¿no? O sea, que la realidad virtual es un sistema de imaginación en donde vamos a buscar a través del ordenador, ¿no? Generar esta experiencia en donde vamos a implicar los sentidos, ¿no? Y en esa experiencia juegan un papel distintas sensaciones, desde la interacción, el sentido de embodiment, el sentido de presencia, es sentirme yo que estoy dentro de ese entorno, sentir que mi cuerpo está ahí y que soy yo el que está interactuando en el entorno, genera, ¿no? O sea, una mayor sensación de realidad en la percepción de el entorno en el que me estoy implicando. Entonces nuestro primer papel va a ser estudiar el valor añadido que tiene el tacto en esa experiencia, ¿no? O sea, vamos a comparar dos grupos en el que en uno vamos a usar un sistema tradicional, digamos que solamente se estimulan el sentido de la vista y el sentido del oído, y a un segundo grupo le vamos a incorporar ya el sentido del tacto, y queremos ver qué es lo que está aportando, o sea, qué valor añadido está aportando el incorporar un tercer sentido a este sistema de realidad virtual. Por otro lado, como somos clínicos, ¿no? O sea, también nos interesa saber cuál es el papel que tiene el tacto dentro de la parte de la intervención clínica, ¿no? O sea, como Rosa contaba, una de las cosas que caracteriza al grupo ha sido todo el trabajo a lo largo del tiempo en sistemas de realidad virtual, y todo el trabajo que se ha realizado en la utilización de la realidad virtual para los tratamientos psicológicos, y ya sabemos que es una herramienta que es eficaz, que sirve para diversos trastornos, y el papel específico que vamos a cumplir en Tactility va a ser probar o poner a prueba, ¿no? qué es lo que está aportando este sistema táctil, ¿no? Al sistema de realidad virtual para un tratamiento. En concreto vamos a trabajar sobre lo que son las fobias a animales pequeños. Vamos a hacer una intervención en fobias a cucarachas, que es también una línea que tradicionalmente hemos estado trabajando, ¿no? Y que vamos haciendo evolucionar con la evolución de la tecnología. Y lo mismo, ¿no? O sea, nuestra hipótesis es que particularmente en este tipo de fobias, en donde no solo juega un papel la ansiedad, sino que también juega un papel el asco, el hecho de acercarnos a un estímulo que nos genera un poco de ansiedad y un poco de asco, y llegar a tocarlo, nos va a ayudar a mejorar, ¿no? la intervención en sí misma dentro de realidad virtual. Entonces ahora lo que estamos haciendo es trabajar, ¿no? sobre este diseño. Lo mismo vamos a comparar con una intervención tradicional que ya está aprobada, para ver qué es lo que estamos aportando utilizando la realidad virtual táctil. Y ahora estamos trabajando sobre tratar de entender cómo traducir lo que nosotros hacemos en clínica a este sistema con tacto, ¿no? Entonces, el trabajo consiste en un poco, lo que estamos haciendo es entender qué es lo que estimulamos cuando estamos estimulando el tacto, porque el tacto tiene muchas variantes y muchas aristas, ¿no? O sea, hay temperatura, hay fuerza, hay contacto. En este caso en concreto, nosotros solamente estamos trabajando con el aspecto del contacto con el objeto, y estamos analizando qué es lo que necesitaríamos que haga el sistema de realidad virtual para traducirlo, ¿no? a la parte clínica. Y ahora estamos mirando distintas opciones, ¿no? Y básicamente esta es un poco la idea de lo que va a ser nuestro sistema, o de lo que pretendemos que sea, en donde por un lado vamos a tener un sistema en el que podamos aproximarnos al estímulo fóbico, ¿no? O sea, como hacemos en terapia,
Vamos a poder manipular la cantidad, el tamaño, el movimiento de estos estímulos para hacerlo un poco más ansiógeno para nuestros pacientes. Y después vamos ya a trabajar sobre aspectos del tacto, ¿no? O sea, por un lado, tactos indirectos que nos permiten entrar en el entorno, como tocar algunos elementos del ambiente, y ya después directamente ir a lo que es el tacto hacia el animal, ¿no? O sea, ser capaces de tocar en este caso la cucaracha, tener la cucaracha en la mano y que nos pueda caminar, ¿no? O sea, sí. Y después, bueno, también está la posibilidad de matarlo, que son básicamente un poco lo que nosotros hacemos cuando hacemos la terapia de exposición, ¿no? Así que esta es un poco la idea de lo que estamos haciendo en este momento en Tactility y de lo que viene en los próximos meses de trabajo en el laboratorio, ¿no? Así que bueno, nada. Muchas gracias. O sea, que ya sabéis que si queréis además tocar y cucarachas virtuales, podéis pasar por nuestro laboratorio. Bien, por otro lado, comentaba que en otra de las tecnologías con la que nosotros también trabajamos en el grupo y que es la última que hemos incorporado, tiene que ver fundamentalmente con el uso de los móviles para ayudarnos en eso, ¿no? La promoción del bienestar, en los tratamientos psicológicos, etc., ¿no? Aquí estamos colaborando en varias cosas, una de las que ya hablaba antes de ayer, Alicia Salamanca, pero por eso queríamos, por un lado, contaros un poquito primero cómo lo estamos enfocando desde el laboratorio y luego una experiencia concreta que además de la que estamos muy orgullosos porque es de lo que también comentaba el otro día, porque implica salir del laboratorio y hacer que lo que estamos trabajando bueno, pues se utilice, ¿no?, en la realidad y fuera, ¿no?, del ámbito de la investigación. Primero nos hablará un poquito de todo eso y nos hablará un poquito también de cómo hemos trabajado en una aplicación para apoyo de la COVID que lo estamos ahora mismo testeando en Paraguay, y luego Judith nos hablará de la aplicación SevenMind. Ro, cuando quieras. Me silencié el audio, perdón. Vale, nada, como decía Rosa, ahora les cuento un poquito esta segunda aplicación, ¿no? O sea, que Mejora es una aplicación que se está desarrollando en colaboración, bueno, que en realidad nosotros estamos colaborando en el desarrollo con una empresa que se llama Salud Media, que ellos están desarrollando una aplicación que en términos generales busca tener distintos módulos para dar soporte a distintos problemas que las personas tienen que enfrentarse, ¿no? Desde qué hacer cuando estoy por recibir una cirugía y cómo cuidarme y cómo prepararme y cómo estar tranquilos para eso, hasta lo que les voy a contar ahora, que es qué hacer durante la pandemia, ¿no? O sea, cómo poder dar algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte a personas que en este caso se encuentran con cierta vulnerabilidad en este contexto de pandemia. Solo por hacer una breve introducción, o sea, cuando esta es una intervención, o sea, la idea es una EMI, que para nosotros una EMI es una intervención que es ecológica y momentánea. Eso quiere decir que es una intervención que está orientada a aplicarse en un momento determinado, ¿sí?, que se suele hacer a través de móviles, porque nos permite hacer una intervención que reaccione ante ciertos estímulos, ¿no? O sea, puede ser una intervención que sea preestablecida, que en ciertos horarios yo determine que la persona tiene que realizar una tarea, puede ser aleatoria, que a lo largo del día, en algún momento, esto me pida hacer algo, o puede estar disparada por un evento, ¿no? O sea, que por alguna evaluación que yo esté haciendo, o por algo que yo pueda detectar, ¿no? O sea, a través de sensores o a través del no movimiento del móvil, distintas cosas que podemos ver, eso haga que el sistema me pida realizar algo. Por ejemplo, si yo tengo que realizar actividad física y estoy con el móvil y el móvil detecta que estoy quieto durante 3-4 horas,
Pues un EMI lo que haría sería enviarme algún tipo de mensaje de vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Me invitaría a hacer algún tipo de actividad. Y entonces lo que me está permitiendo es un tipo de intervención que busca modificar algún comportamiento en el entorno natural del sujeto, porque la persona no está en otro entorno más que en su día cotidiano, y entonces tiene ese poder, ¿no? O sea, de estar ahí atento a poder reaccionar a nosotros. Entonces es una intervención que es en tiempo real, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? O sea, que puede integrar, por ejemplo, biosensores, inteligencia artificial, lo cual en un futuro nos va a permitir personalizar mucho más estas intervenciones. La situación que ocurrió con la pandemia no la vamos a contar porque creo que todos sabemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, o sea, lo que está claro es que es algo que nos está afectando a todos, pero que particularmente afecta a ciertas poblaciones, o sea, sobre todo poblaciones que son vulnerables, que tienen que tener un cuidado extra en relación al virus, y entonces, por ejemplo, recortar mucho sus relaciones sociales, estar con mayor precaución en casa, etcétera, ¿no? Entonces, una de las ideas que surgió durante este confinamiento fue ver de qué manera nosotros podemos ayudar a esta población vulnerable, ¿no? Y entre otros tantos intentos de colaboración, uno de los que surge es la posibilidad de colaborar con un grupo de investigación que está en Paraguay, que ellos tienen interés y la necesidad de intervenir sobre personas que están en situación de vulnerabilidad por padecer enfermedades crónicas. Entonces, pensando un poco qué es lo que se podría hacer, parecía bastante lógico utilizar algún tipo de aplicación que sea muy accesible. Entonces pensábamos en una aplicación móvil, porque el móvil sabemos que tiene un grado de inmersión a nivel sociedad que es muy alto, ¿no? O sea, que prácticamente el 90% de la población mundial tiene un móvil, el 80% suele tener un móvil tipo smartphone, entonces eso nos permite llegar a poblaciones que, por ejemplo, con realidad virtual se nos hace un poco más difícil de llegar, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene Mejora Care va a ser el de optimizar la salud mental y el bienestar en pacientes crónicos durante esta crisis de pandemia. El objetivo que tenemos en concreto va a ser enviarles a los pacientes información acerca de la pandemia, acerca de las formas de cuidarse, qué métodos tienen que seguir. Bueno, hay distintos contenidos que ahora les contaré. Esto enfocado, como les decía, en personas que tienen alguna enfermedad crónica y que los pone vulnerables, como personas con EPOC, con cáncer, con diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión. Creo que lo otro que nos emociona mucho de esta intervención es que lo estamos haciendo en una población que es bastante difícil, ¿no? O sea, porque es una población que no está acostumbrada a hacer este tipo de estudios, entonces estamos intentando llegar, ¿no?, a una población que es más vulnerable todavía, ¿no? En sí mismo lo que vamos a dar son recursos educacionales sobre lo que es la enfermedad, y herramientas de gestión de estrés, ansiedad y otras emociones negativas. Entonces, tiene 2 módulos el programa, uno con contenido de cómo me tengo que cuidar y el otro con más psicoeducación sobre las emociones, estrategias para regular mis emociones, hay ejercicios de mindfulness, ejercicios de relajación y ese tipo de ejercicios. Entonces el contenido en sí mismo empieza con un primer módulo de qué es el coronavirus, saber los síntomas. Otra cosa que nos parecía muy importante en este contexto es que hay una sobreinformación acerca de lo que está pasando con la pandemia y que la gente necesita tener información que esté contrastada, ¿no? O sea, que cuando uno, y sobre todo cuando uno tiene miedo, tiende a buscar mucho y podemos encontrar casi de todo. Entonces, nos parecía importante también que haya toda una parte en donde estemos transmitiendo la información que está validada en relación a lo que es el coronavirus, los síntomas, la forma de transmisión, el contagio, ¿no? Después,
También cuáles son las medidas recomendadas en términos generales, qué es lo que tenemos que hacer. Cuáles son las poblaciones en riesgo, qué puedo hacer en mi día a día para prevenir el contagio, qué es lo que tengo que hacer si tengo síntomas, o sea, cómo hacer una cuarentena, en qué contexto, qué tipo de cuidado tengo que tener también para cuidar a la gente que convive conmigo en casa, ¿no? O sea, lo mismo las recomendaciones que hay a nivel sanitario sobre cómo cuidar a un enfermo, ¿no? O sea, que también, o sea, cómo cuidar y cómo cuidarse, ¿no? O sea, en ese sentido. Después, aspectos de manejo emocional durante el confinamiento, o sea, es si me enfermo o si alguien se enferma y tengo que confinarme, de qué manera puedo, o sea, qué ejercicios puedo hacer en casa para cuidar mi salud mental, ¿no? Aspectos de nutrición en tiempos de pandemia, actividad física en casa, y otro módulo de niños y adolescentes en confinamiento, ¿no? O sea, que es otro de los estresores que podemos tener cuando estamos en casa encerrados durante mucho tiempo. Y por último hay uno de cómo afrontar un duelo. Entonces, básicamente es todo contenido muy, muy psicoeducativo, o sea, que está explicado muy sencillito para que las personas tengan acceso a esta información y que al mismo tiempo tienen estos otros módulos de contenido en donde tienen ejercicios, donde pueden ir practicando estas estrategias de regulación de emociones, ¿no? De emociones negativas como la ansiedad o el miedo. Entonces, lo que hicimos en Mejora Care fue una primera adaptación de la herramienta, o sea, al contexto de lo que es de Paraguay, o sea, la herramienta está diseñada en España, entonces lo primero que tuvimos que hacer es una adaptación cultural en términos de palabras que cambian entre un país y otro, ver también, dependiendo de que sea comprensible para las personas a las que les va a llegar esta información. Y en este momento estamos empezando con el estudio de eficacia de la aplicación que se va a realizar en diversos hospitales de Paraguay. Los médicos van a ofertar la posibilidad de utilizar la aplicación y nosotros vamos a estar evaluando finalmente en qué grado, sobre todo qué grado de inmersión, de aceptabilidad ha tenido la plataforma, ¿no? El estudio va a ser de dos grupos también, o sea, un grupo va a tener la aplicación y otro grupo no la va a tener, y vamos a evaluar el grado de mejoría en términos de variables psicológicas como ansiedad, autoeficacia, depresión y las medidas de afrontamiento. Y eso es básicamente lo que va a hacer este estudio está haciendo el estudio de Paraguay de Mejora Care. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ro. Como decía, este es un estudio que empieza. Ahora vamos a ver cómo, fruto de estudios que se hicieron previamente, se ha podido traspasar la barrera del laboratorio y llevar a la calle, ¿no? y poner a disposición de los clínicos pues una de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado. Y en ese sentido nos va a presentar Judith con la aplicación, con el programa para móvil SerenMind. Hola, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias, Rosa, y también agradecer pues la invitación, ¿no? Para poder compartir con vosotros el trabajo tan chulo que estamos haciendo en SerenMind. A ver, tengo que compartir pantalla. A ver. Vale. ¿Se ve ya? ¿Se ve ya? Sí. Vale. Pues SerenMind, como bien ha dicho Rosa, es una aplicación móvil que contiene programas de terapia psicológica autoguiada. Entonces, esa terapia está especialmente dirigida a sintomatología ansioso-depresiva, de leve a moderada, dentro del ámbito de los trastornos adaptativos. Y ante todo, todos los programas están basados en tratamientos psicoterapéuticos que han sido probados científicamente, ¿no? Y tanto al equipo que trabajamos en SerenMind como a la Lapsitec, al final nos está moviendo la misma máxima, ¿no? Que es llevar la psicología a todas las personas que no están pudiendo acceder a ella. Entonces, claro, a partir de aquí es cuando podemos entender por qué surge SerenMind, ¿no? Lo primero.
Pues SerenMind surge como respuesta a la necesidad de hacer más accesible la asistencia o el apoyo o la ayuda psicológica a la población con trastorno adaptativo. Sabemos que, bueno, que es un trastorno bastante común y lo que nos encontramos es que una gran parte de esta población no llega a recibir ningún tipo de asistencia profesional psicológica, básicamente porque hay varias barreras que se interponen. Entre ellas aquí en España, pues la falta de recursos en los sistemas públicos de salud, o los recursos más bien insuficientes, que sí que los hay, pero no llegan a cubrir toda la demanda. Muchas veces esto hace que las personas tengan que acudir, ¿no?, a una terapia privada que normalmente tiene un coste un poco más elevado, no todo el mundo se lo puede permitir, y también un poco lo que es a una estigmatización, ¿no?, de tener que acudir a un profesional de la psicología. Todo esto hace al final que estas personas no estén accediendo, ¿no?, a la ayuda que realmente necesitan, un poco para que los problemas no, o sea, lo que es toda la sintomatología, no vaya más, no llegue a cronificarse o a desarrollarse un trastorno más serio. Entonces, bueno, al final el objetivo ha sido ofrecer esta terapia, pero en un formato más accesible. Entonces, bueno, la Axitec decidió asumir este reto, ¿no? Y tras 4 ensayos aleatorizados surge un protocolo manualizado para trastornos adaptativos. Entonces, este protocolo, después de adaptarlo a un formato de aplicación, se transforma en SerenMind. También un poco el porqué de la aplicación, ¿no? Que esto yo creo que lo hemos estado también diciendo estos días. Al final, una aplicación móvil tiene una accesibilidad muy alta, porque todos o prácticamente todo el mundo lleva un móvil en la mano, ¿no? Entonces, al final es una tecnología que está al alcance de la mayor parte de las personas. Entonces, bueno, ¿qué es SerenMind, no? Si entramos en SerenMind, ¿qué nos encontramos? Pues yo diría que básicamente 3 componentes, ¿no? Por una parte, SerenMind tiene los programas, ¿no?, de terapia autoguiada, que se basan sobre todo en audios, ¿no? Hay algunos vídeos, también están en formato texto, pero sobre todo nos centramos en los audios de carácter psicoeducativo, audios de terapia aplicada, ¿no?, para momentos a lo mejor de emocionalidad más alta en los que guiamos a la persona en cómo disminuir, en cómo aplicar técnicas, ¿no?, para un poco para reconducirse, y también en la aplicación y práctica de técnicas de control de la activación y también mindfulness, ¿no?, porque un poco nos estamos basando pues, en lo que es la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, que han recibido pues, bastante apoyo empírico. Luego, por otra parte, tenemos técnicas terapéuticas adaptadas al móvil, que son las que solemos utilizar en terapia presencial, pero adaptadas a un formato de aplicación, ¿no?, como pueden ser los registros, pues de pensamiento, emoción, conducta, como pueden ser, por ejemplo, pues los diarios que a veces pedimos cuando alguien está dentro de un programa de activación conductual. Y luego además tenemos a Serena, que es nuestra asistente virtual, un poco por humanizar, ¿no?, el trato con el usuario, con el paciente, y también como una forma un poco de personalizar más pues todo el itinerario que la persona sigue, ¿no? Entonces, Serena no es inteligencia artificial aún, Serena es lo que se llama un bot virtual. Entonces, el usuario, digamos que contacta con ella a través de un formato chat, ¿no? Además, como muy similar, mira, creo que aquí, exacto, en la segunda imagen, bueno, estas son imágenes de cómo es la aplicación o la aplicación actualmente, y en la segunda imagen podemos ver, ¿no?, cómo es este chat con Serena, que es muy similar al sistema de mensajería que hoy en día utilizamos, ¿no?, por ejemplo, con WhatsApp, etcétera. Un poco también para dar esta sensación de familiaridad y para que todo sea como más accesible. Entonces, bueno, Serena está predeterminada, los mensajes que envía los hemos redactado antes, pero sí que responde, ¿no?, su feedback sí que está personalizado a las respuestas del usuario, ¿no? Nosotros proponemos una serie de respuestas, el usuario elige una y Serena va dando ese feedback en ese sentido personalizado. Tenemos también una herramienta bastante nueva que se llama Mi Itinerario, y en esta herramienta Serena lo que hace es una labor de evaluación en la cual, después de una serie de preguntas, recomienda un itinerario a la persona según sus necesidades, según su sintomatología. Adelantamos el Black Friday. No sé. Entonces, bueno, nada, pues el usuario de esta forma puede ver un poco, ¿no? O sea, ya tiene como
como un protocolo dentro de esto más personalizado a sus necesidades. Y nada, bueno, podemos ver estas imágenes, ¿no?, de la aplicación. Y bueno, también tenemos como una pantalla que es la última imagen de lo que llamamos la herramienta Mi Evolución, donde el usuario puede ver un poco cómo está siendo su evolución, ¿no?, dentro de la aplicación, ¿no? Puede ver los minutos de terapia que lleva hechos, cuántos minutos de relajación y meditación, el porcentaje de terapia que lleva hecho, y además puede llevar un monitoreo también de su estado de ánimo, ¿no? Además de, pues bueno, si está utilizando, por ejemplo, herramientas de activación conductual, también puede ver un poquito, ¿no?, pues cómo estas herramientas, ¿no?, la relación que está teniendo con su estado de ánimo. Ahora mismo, un poco también para facilitar o para aumentar, ¿no?, la accesibilidad, estamos desarrollando, y está a punto ya de salir, lo que va a ser SerenMind Pro, que está dirigido a especialistas, a psicólogas y psicólogos. Va a ser una herramienta web a través de la cual los profesionales van a poder utilizar los contenidos de SerenMind, ya sea con sus propios pacientes o con usuarios de SerenMind, y los pondremos en contacto, ¿no? Si un usuario de SerenMind pues, quiere tener una asistencia más dirigida por un psicólogo o una psicóloga, podrá usar también SerenMind Pro para ponerse en contacto a través de chat o videoconferencia. Esta es una forma también un poco de automatizar la terapia, ¿no?, de forma también que sea un poco más económica para llegar a este segmento de población que no está accediendo ahora mismo a la terapia presencial. Y bueno, lo más importante, estamos en este momento con varios estudios exploratorios para evaluar la viabilidad en progreso. Uno estamos casi finalizando lo que es con el grupo Rivera Salud, y otro estamos a punto de iniciarlo con la Psitec. Entonces, bueno, estos estudios básicamente son pues para ver realmente cuál es la posibilidad de implementación, la usabilidad, la viabilidad, ¿no?, de estas plataformas para ayudar en el tratamiento concreto de estos problemas psicológicos, para luego, pues ojalá poder hacer estudios aleatorizados donde analizar la eficacia y la eficiencia, ¿no?, de este trabajo. Este es un poco el equipo que trabaja en lo que es SerenMind. Nada, como veis, tenemos un equipo pues, de desarrollo bastante grande, que son un poco los programadores, el equipo clínico, por supuesto, encabezado por Rosa Baños y Cristina Botella. Y luego tenemos a Kiko Avellaneda, que es nuestro CEO. Y bueno, luego somos varias psicólogas, ¿no?, las que estamos pues un poco desarrollando esos contenidos, todo siempre a través de este protocolo basado en la evidencia. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Judith. Pues yo creo que, bueno, entre el otro día y este hemos dado un buen muestrario, ¿no?, de todas las cosas que hacemos en la Psitec, ¿no?, que intentamos hacer, algunas de las cosas que intentamos hacer en la Psitec, ¿no?, y todas ellas siempre, pues eso, con el objetivo de promover, ¿no?, la salud mental, el bienestar, utilizando para ello todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. No, Rosa, bueno, Rosa, y quien dice Rosa, dice Ro, dice Sara, Marta, que se nos ha ido, pero es normal. Judith, ¿no? Lo importante es eso, esa base sólida de investigación y no quedarse entre las cuatro paredes, porque al final es decir, el modelo actual nos segmenta, no nos fragmenta. Como carrera académica uno tiene que investigar y publicar y por eso se le valora, es decir, por eso tienes una proyección. Pero, y ahí terminando con Judith y SerenMind, es ya llegar, ¿no? Llegar a la gente, a lo que le significa tener esa aplicación, ese valor en su día a día.